El 25% en el mundo llega a vivir hasta los 2 años. Por alguna razón, a los médicos no les sorprende cuando personas de 11 años mueren de cirrosis hepática. En nuestro caso, si un niño come un Bounty, no sabemos si sobrevivirá. Hola, me llamo Rada, él es Lyubchik, tiene 6 meses y tiene MCAD. La enfermedad de Lyubomir se llama MCAD. Es cuando una persona necesita energía y ocurre la descomposición de grasas de cadena media. En el caso de Lyubomir, eso no sucede. Se utiliza toda la glucosa que hay en el cuerpo y cuando la glucosa se acaba, el corazón se detiene, hay problemas para respirar y cada órgano se apaga uno por uno. Por eso necesitamos comer muy seguido. Tuve un embarazo maravilloso, simplemente como dijo mi ginecóloga, tuve un embarazo de enciclopedia. Me hice todos los estudios que tenía que hacerme durante el embarazo y el bebé estaba sano. El parto también fue maravilloso y nada lo presagiaba. Di a luz muy rápido. Inmediatamente me pusieron al bebé en el pecho y empezó a comer. ¿Cómo sucedió todo? En el hospital, al tercer día de vida, el bebé comió, se quedó dormido y los médicos neonatólogos nos advirtieron que después del parto puede pasar que el bebé se duerma y no hay que despertarlo durante 4 o 5 horas. Se quedó dormido y empezamos a ponernos nerviosos más o menos a la tercera hora porque él sonreía y no se despertaba y no podíamos despertarlo. Ya en la quinta hora llegó corriendo el médico neonatólogo. Después de que estuvimos 1 hora tratando de despertar al bebé, él lo tomó en brazos. Y lo primero que dijo fue, ¿por qué su bebé está sin gorro? En la habitación, en ese momento creo que había 27 o 28 grados. Lo revisó y se lo llevaron a cuidados intensivos. Lo explicaron diciendo que el niño se olvida de respirar. El niño estuvo ahí toda la noche. Por la mañana supimos que el niño tuvo un paro cardíaco. Los doctores nos llamaron en la mañana. A las 10 de la mañana nos llamaron del hospital infantil. Llamaron a un cardiólogo arritmólogo, quien debía usar un aparato especial para hacer que el corazón volviera a latir. Nos dijeron exactamente así, como que no le daban ninguna posibilidad de sobrevivir al niño. Yo pregunté, ¿qué pasa con nuestro hijo? ¿Qué le sucedió? Ellos dijeron que no había ninguna posibilidad. Ese día era el alta y planeábamos una salida festiva. No avisamos a nuestros familiares. No podía decirlo, porque si decía, aunque fuera una parte, si empezaba a hablar, tenía miedo de no poder controlarme y simplemente perder el control. Me alteraba mucho. Pensar en hablar de eso me ponía nerviosa. Teníamos miedo y no sabíamos qué decir. ¿Nació o no nació? Y en general, ¿cómo fue todo eso? Fuimos por nuestras cosas cuando la administradora de la clínica entró a la habitación. Muy alegre, dice. Cuando se tomen fotos, aquí están los globos y todo lo de la fiesta. Y le decimos que no vamos a tener globos, que no tenemos un bebé, que no hay a quien fotografiar. Y entonces ella dice, no pudo contenerse, empezó a llorar y nos dijo, perdón, no lo sabía. Estuvimos 14 días en terapia intensiva. Basta con ver una sola vez cómo se ve un niño conectado a un respirador artificial. Eso, simplemente ya no puedo dejar de verlo. En el alta del hospital está indicado que el niño tuvo un paro cardíaco, pero la ambulancia, que también hizo su propio informe, escribe que les entregaron a un niño que tuvo 2 paros cardíacos. En el alta del hospital solo decía hipoglucemia, falta de azúcar, de glucosa, pero eso realmente no dice nada, o sea, puede estar presente. Él tenía hipoxia, o sea, tenía dañada alguna parte del cerebro, eso se veía en la resonancia magnética, y no se sabía qué podía haber afectado eso. Nos llegó el tamiz neonatal que nos hicieron en el hospital el día que lo trasladaron a terapia intensiva. Luego lo repetimos, el hospital nos ayudó a repetirlo otra vez en el laboratorio. 2 semanas después se confirmó nuestro diagnóstico. Nuestra genetista nos explicó que el diagnóstico de MCAD no es una enfermedad mortal como tal. Pregunté si había más personas o niños con esto y cómo se trata. No sabemos si hay personas vivas con este diagnóstico en Ucrania. Para que haya estadísticas sobre alguna enfermedad es necesario que se detecte. Para detectar una enfermedad genética en un recién nacido se necesita un tamizaje. En Ucrania no hay esas estadísticas porque no existe el tamizaje neonatal para esta enfermedad. Mi esposo y yo portamos esta enfermedad.
No existen protocolos en ningún país que incluyan el tamizaje para 420 enfermedades. En realidad hay aproximadamente 3.000 mutaciones. Y hacer esto para todas es muy caro. Mira, una conocida mía para hacerse estos exámenes de detección vive en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el cribado es tan caro, tuvo que vender su casa. A los niños menores de 1 año se les recomienda comer cada 2 o 2 horas y media. Muchas mamás se quejan de que tienen que levantarse por la noche para alimentar al bebé, pero en nuestro caso, el que alimenta es el papá. Me rendí después del primer mes. No puedo hacerlo así. El 25% en el mundo llega a los 2 años con esta enfermedad. Estos ayunos nocturnos hacen que los padres piensen, duerme tan bien, ¿para qué despertarlo? Hasta el año hay estas restricciones y después depende de cuán satisfecho esté el niño. No consumir coco. Coco y aceite de semilla de palma. Bueno, si el niño lo come, no sé, coco, algo de coco, algún tipo de bounty, puede dificultar la recuperación del niño, se acumula en las células de ciertos órganos, la mayoría de las veces en el hígado. En algún momento ese órgano simplemente deja de funcionar. Por alguna razón, a los médicos no les sorprende cuando personas de 11 años mueren de cirrosis hepática y de alguna manera simplemente trasplantan el hígado. El principal problema, en mi opinión, será explicarle al niño que su enfermedad es peligrosa. Porque, por ejemplo, en una enfermedad como la intolerancia a la lactosa, el niño se comió un helado a escondidas de su mamá y luego tuvo gases y entiende que si como helado me siento mal. En nuestro caso, el niño comerá un bounty, por ejemplo, o el niño no comerá, no sabrá si se sentirá mal o no. Si no come, tendrá una crisis, no se sabe si la sobrevivirá o no. El propio anillo de circunvalación de Moscú. Es como que en el futuro, para el niño puede tener consecuencias como tal vez la obesidad. Esto es por comer con frecuencia y también porque comes, pero no tienes fuerzas para moverte. ¿Existe el riesgo de que el niño tenga déficit de atención? Esto se debe a que, al parecer, está relacionado con estas crisis tempranas. El sistema nervioso es lo primero que experimenta la vida. Para niños con MCAD, el calor es difícil. No lo soportan para nada, simplemente se derriten, pierden el apetito. Y para nosotros eso es potencialmente muy peligroso, pasan el tiempo en el sofá. Como dicen las mamás en Estados Unidos, es difícil ver a tus hijos en verano cuando todos juegan afuera y el tuyo solo está tirado en el sofá. Algunos padres hasta presumen que esconden la comida. ¿Esconden la comida? Sí, para que los niños no coman solo por aburrimiento. Dulces, por ejemplo, no te comes un frasco solo por aburrimiento. Entonces, a los niños muy seguido les cocen algún tipo de pastila, alguna comida dulce, les cocen barritas en la ropa, para que cuando de verdad lo necesites mucho, puedas tomarlo y comerlo. El cerebro sufrió bastante fuerte. Por eso, debido a todo este estado, apareció la microcefalia y no tiene cura. O sea, es una cabeza pequeña y dejó de crecer. Por eso sufre la visión. En el futuro no hay espacio para que el cerebro se desarrolle o crezca, simplemente choca con el cráneo. Problemas con el desarrollo. Decidimos no rendirnos por ahora, sino mantenernos activos físicamente. Pero hay un problema con nuestra enfermedad MCAD. El niño pierde energía muy rápido y no podemos hacer ejercicio todos los días. Resulta que al día siguiente los músculos del niño todavía no están listos para la actividad física. La niña tiene dificultad para tragar, pero debe iniciar alimentación complementaria a los 6 meses para que acepte la comida y pueda comer con las manos. Aún no se lleva las manos a la boca. Los médicos no dan pronósticos. Todo depende de qué tan intensamente trabajemos y de cómo la niña acepte las actividades. Actualmente no existe tratamiento para MCAD. En Estados Unidos hay investigaciones en curso, pero solo para ciudadanos estadounidenses. Podríamos intentarlo con ayuda de diplomáticos. De hecho, yo hablo con mamás y papás de Estados Unidos y no todos están dispuestos a participar en investigaciones. Y creo que si ellos tienen escasez, nosotras estamos listas para los estudios. Porque tener una oportunidad de vivir de manera segura.
Eso sería maravilloso. De hecho, muchísimas personas me han aconsejado mudarme. La mayor parte de la información que recibimos y que en principio nos da esperanza, la recibimos de nuestros padres en el periférico de Moscú. Ser mamá de un hijo con el periférico de Moscú es buscar cada día nuevas historias de otros niños con el periférico de Moscú en todo el mundo y ser las únicas en nuestro país.